gran amor. Rendiré, tu gracia estoy, Cristo, yo sé quién soy, un romance eterno, me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno, me rendiré. Tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, un romance eterno, aferraré tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Me rendiré, tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me
sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. No vi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarte a ti. Pared que no derrumbe, mentira que no rompa para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarme a mí. Pared que no derrumbe, mentira que no rompa para encontrarme a mí. No, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Oh, tu amor llegó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, oh, oh.
puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, amor sin condición. Hola, buenos días, ¿qué tal familias de Amistad de Tuxpan y todos aquellos que nos están escuchando? Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartirles nuevamente un mensaje que ya tenía yo en mi corazón desde hace varias semanas. Les invito a que me acompañen a darle gracias a Dios en esta mañana. Y pues Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, como dice tu palabra, porque tu amor es para siempre. Y gracias porque tú estás aquí con nosotros y tú abres nuestros ojos espirituales para que podamos verte, Señor, a través de tu palabra. Y tú también destapas nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guía en esta mañana
para tomar decisiones conforme a tu palabra y que podamos seguir creciendo y madurando espiritualmente, Señor, hasta alcanzar, Señor, como dice tu palabra, la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues yo en esta mañana quiero compartirte uno de los pasajes que me gustan mucho de la palabra de Dios y se encuentra en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú le puedas creer a Jesús, que tú puedas creer que Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Y si hay algo en tu vida con la que tú estás batallando o hay tal vez una inconformidad, el Señor puede cambiar tu vida en esta mañana. Dice aquí en Juan capítulo 5, el título dice aquí el paralítico de Betesda. Y dice en versículo 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Y yo quiero que veamos esto. Había muchos enfermos ahí, ciegos, cojos y paralíticos, ¿verdad? Y cuando yo estaba leyendo este pasaje hace unas semanas, me venía a mi corazón esto, y de hecho me puse a buscar nuevamente el significado Betesda. Betesda, de acuerdo a la palabra, como dice, pues es un estanque, es como una piscina. Y yo me quedé pensando y dije yo, Señor, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo aquí, pues puedo entender que el mundo es como una piscina, es como una alberca, como dicen aquí en México. La palabra en España es piscina. Es una piscina llena de personas que se están ahogando en sus propios pecados. Entonces en el mundo hay muchos enfermos, hay muchos ciegos, cojos y paralíticos espiritual y emocionalmente, personas atadas en depresiones, en amargura, falta de identidad. Y no solamente eso, sino que también hay muchas personas, sobre todo en estos tiempos, confundidas con temas que se están abordando, que se están viendo en las noticias o en las redes sociales, como lo que es, por ejemplo, el machismo, el feminismo, las feminazis, ¿verdad? La falta de identidad, la homosexualidad, pero también cosas que también se están tocando dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿se puede perder la salvación o no se puede perder? O también debo apoyar lo que es el aborto, los matrimonios igualitarios. Y hay muchos temas que podemos estar tocando en esta mañana. Lo que sí tenemos que estar ahora sí conscientes es de que hay una realidad, y es la que estamos viviendo en estos tiempos, en donde sabemos que hay muchísima información. Las redes sociales están llenas de muchísima información, pero no significa que toda esa información sea información correcta. Mucha información que circula en las redes sociales en estos tiempos nos van a llevar a conocimientos que nos alejan de Dios, en donde el conocimiento te va a engañar, ese conocimiento que se quiere lo que es enseñarte y te quieren confundir, van a exaltar al hombre, van a exaltarlo de tal manera que lo ponen ahí en el centro y se van a promover libertades que contradicen la palabra de Dios, que es la verdad bíblica. Se va a promover lo que es el libertinaje, que es prácticamente una libertad descontrolada, los deseos de la carne, rebelión y en general todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, como te decía, de tal manera de que se van a resistir, se van a oponer a la verdad bíblica. ¿Qué me dice la palabra de Dios con respecto a esto? Dice en Romanos capítulo 1, Romanos es uno de mis libros favoritos, me encanta leer el libro de Romanos también. Dice en el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y yo me quedé pensando y dije, Señor, fíjate, si lo vemos de esta manera, obviamente estamos hablando del ser humano en general, pero hay una realidad que no podemos ignorar, y es esta, que aún incluso muchos cristianos están siendo engañados y están, ahora sí que conocen la palabra de Dios, pero deciden lo que es ya no glorificar a Dios. Dicen, sí soy cristiano,
pero con los hechos, con los mismos, con el fruto que dan, no están demostrando para nada que glorifican a Dios. ¿Y qué sucede cuando tú no le das la gloria a Dios? ¿Qué sucede cuando tú no glorificas a Dios? Bueno, tu corazón se llena de tinieblas. Cuando tú no le das la gloria a Dios, cuando tú pierdes la admiración por las cosas de Dios, cuando tú te alejas de Dios, cuando tú te vas enfriando espiritualmente, quiero que sepas que te vas llenando poco a poco, te vas entenebreciendo, te vas llenando de tinieblas. Versículo 22, fíjense lo que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos creyeron, muchos creen, ahora sí se creen sabios y pueden predicar incluso la palabra, pero se vuelven necios. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿verdad? Ya no se trata de citar a la palabra, ya no citan a Jesús, sino que ahora hasta incluso empezamos a citar, ahora sí, personajes bíblicos, personajes cristianos de la historia. Le damos más crédito a lo que dice a lo mejor un Lutero, un Calvin, un Arminio, ¿verdad? Pero ya no vamos lo que es a las raíces que están en la palabra de Dios. Cambian lo que es todo lo que es por las aves, los de cuadrúpedos y de reptiles, o sea, ya cambian lo que es la gloria de Dios, la cambian por otras cosas, ya no ponen a Dios en primer lugar. Y dice versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la suciedad, en las concupiscencias de sus corazones, a los deseos desordenados, a los deseos que van en contra de la palabra de Dios, deseos de acuerdo a la carne, ¿verdad? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay una consecuencia cuando tú ya no le das la gloria a Dios. Hay una consecuencia cuando tú te dejas guiar por los deseos de la carne. ¿Y qué va a suceder? Tú vas a empezar poco a poco a deshonrar tu cuerpo. ¿Y qué sucede cuando tú deshonras tu cuerpo? Empiezas a hacer cosas indebidas contra tu cuerpo. De hecho, por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6 que la fornicación es un pecado en contra del cuerpo. Ese pecado cuando tú vas en contra de tu mismo cuerpo. Entonces dice la palabra que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, pero ¿qué sucede con aquellos que se enfrían, que empiezan lo que es a buscar cosas en el mundo y ya no le dan la gloria a Dios, ya no les interesa la santidad de Dios, ya no se apasionan por el Evangelio? ¿Qué sucede? Bueno, ellos lentamente empiezan a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. ¿Y qué dice el versículo 25? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya Jesús ya no es parte de tus pláticas, de tus conversaciones. Ya todas las cosas que haces ya no son cristocéntricas, sino que son ahora sí centradas en el yo, en los deseos de la carne, en lo que yo quiero hacer. Ya no se trata de hacer la voluntad de Dios. El otro día yo me quedé pensando, dije, Señor, ¿cuántas veces muchos hemos dicho, Señor, háblame, guíame, dame dirección para saber qué debo hacer? Y reciben dirección, sí, pero ¿dónde queda esa petición donde decimos, pero que se haga tu voluntad? Porque Jesús le dijo al Padre, si es si es por mí, la verdad, pues aparta de mí esta copa, apártala. Si es posible, aparte de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y muchos en estos tiempos nos estamos guiando por el Señor, dame dirección, pero que no se haga tu voluntad, sino que yo quiero hacer como quiera lo que yo deseo hacer. Entonces, por eso, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Fíjense lo que sucede. Estamos hablando que aún incluso dentro de las iglesias se está promoviendo una cultura, lo que es de inmundicia, de lo que es inmoralidad sexual, y de igual modo, dice versículo 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, estos pasajes, yo quiero que sepas que estos pasajes, conforme va pasando el tiempo, son pasajes que los van a querer prohibir. Se van a prohibir que se prediquen. De hecho, sé que hay lugares como en Europa, en lo que es en España de la mañana, tú no puedes hablar de eso. ¿Por qué? Porque esto contradice completamente lo que son los derechos humanos, la ideología de este tiempo, en donde amor es amor y tú puedes amar un ventilador, ¿verdad? Y si estás enamorado del ventilador, hasta te puedes casar con el ventilador, y tú dices, es una locura. Bueno, pero estas locuras se están permitiendo. Entonces yo quiero que veas que la palabra de Dios nos está enseñando que las personas están cambiando la gloria de Dios por banalidades, ahora sí, perdón por la expresión, pero por burradas de estos tiempos. Y dice versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cuántas personas en estos tiempos no están ya tomando en cuenta a Dios? Se burlan. Tú hablas del evangelio y la gente se burla, o te llegan a decir que eres un fanático, que eres un religioso, o que estás viviendo en el siglo XIV, siglo XV, ¿verdad? Que eres una persona retrasada o atrasada mentalmente. Te quieren lo que es decir que estás viviendo en el tiempo, ¿verdad? En tiempos obsoletos, tiempos que ya no cuentan para nada en esos tiempos. Entonces, ¿qué me dice aquí la palabra? No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Y qué sucede? Dios los entregó a una mente reprobada, mentes reprobadas, mentes que no aprueban lo que es que no son aprobadas delante de Dios, y para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Y dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, estando lo que es, ahora sí, son llevados a practicar injusticias, fornicaciones, y lo vamos a ver cada vez va a ser peor, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos y mentores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y si tú lees todo esto y te pones a pensar, bueno, eso sí, yo sé que aparece, que lo vemos fuera de la iglesia, pero hay una realidad, es que esto se está metiendo dentro de la iglesia. Se está metiendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no le estamos dando la gloria a Dios. Por eso es importante que tú y yo nos pongamos a cuentas con Dios y que nos hagamos la pregunta, ¿cómo estoy yo viviendo en estos tiempos? ¿Realmente mi fe está dando fruto, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Pero eso no es todo. Hay algo aquí que me llama mucho la atención y lo hemos varias veces compartido, ¿verdad? También en la iglesia. En algo en donde yo digo, Dios mío, a lo mejor tú no eres una de las personas que practica lo que son estas cosas. A lo mejor tú no eres desleal, a lo mejor tú no eres soberbio, a lo mejor no eres altivo, a lo mejor no eres un inventor de males, a lo mejor no eres una persona homicida o que causa división, a lo mejor no. Pero dice aquí, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso es claro. Los que practican esas cosas se van al infierno. No hay salvación, no hay esperanza para ellos. Pero no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay personas aún dentro de las iglesias, y perdón que lo diga así, que se complacen o que solapan, como dicen aquí en México. Esa palabra la aprendí aquí en Veracruz, ¿verdad? Que en donde se quedan callados. Y a veces el quedarse callado significa que tú estás aprobando las cosas. Por eso no nos podemos quedar callados y tenemos que decir la verdad, predicar la verdad. Entonces, ahora bien, si nosotros vemos todo esto, la pregunta es que nos debemos hacer es la siguiente. Bueno, ¿hay esperanza para esas personas? ¿Hay esperanza para ellos? ¿Qué se puede hacer para que esas personas, porque estamos hablando de personas que todavía están vivos, y la palabra me enseña en 1 de Pedro, donde dice que Dios es lleno de misericordia y que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es mi papel ahora sí, en este asunto? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué debo hacer yo, verdad? ¿Cuál es mi aportación para que estas personas puedan conocer el Evangelio? ¿Qué puedo hacer para que sus ojos sean abiertos? La palabra dice claramente, y escúchame bien, que la paga del pecado es muerte. Es decir, que el que practica esas cosas se va a perder eternamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a regresar a Juan capítulo 5.
Juan capítulo 5, te vuelvo a leer el versículo 3, dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, lo que decían espiritualmente, emocionalmente, si lo vemos de esta manera, pero dice la segunda parte del versículo, que esperaban el movimiento del agua. Esperaban que bajara, como dice el versículo 4, que bajara un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo te quiero decir una cosa. Miren, hay muchas personas en el mundo que están gritando por salvación, que están gritando porque quieren cambiar, que están clamando y diciendo, necesito un cambio radical en mi vida. Hay personas que claman y que no encuentran lo que es una solución y terminan suicidándose. Y hay otras personas que siguen buscando, y lo más triste de todo es de que empiezan a buscar en lugares equivocados y les va peor en todas las cosas. Entonces, yo lo que te quiero decir con esto es de que hay personas que quieren cambiar y tú y yo sabemos que solamente el Espíritu Santo puede cambiar a las personas. Porque tú y yo, ¿verdad? Tú y yo ya hemos tenido un encuentro con Cristo, nuestras vidas han sido transformadas, o a lo mejor todavía eres una de las personas que están escuchando este mensaje y dicen, no, pues yo no he tenido ese toque del Espíritu Santo, yo todavía no he sido transformado, yo quiero cambiar. Bueno, déjame decirte que nada es imposible para Dios y Dios puede cambiarte. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 5, me encanta esto, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. A lo mejor tienes tú 38 años y dices, 38 años que quiero cambiar, necesito algo diferente en mi vida y no he podido. O a lo mejor tienes más años, ¿verdad? Pero llevas tanto tiempo diciendo, ya es que ya no aguanto más. O a lo mejor estás a punto de divorciarte, a lo mejor estás a punto de cometer una locura y tú dices, a ver, espera, es que yo ya no puedo estar así. A lo mejor eres de aquellos que quieren un cambio, pero siempre llega tarde o nunca logra lo que es bajar a lo que es al estanque, ¿verdad? Nunca logras lo que es, ahora sí, se te va el tren, por decirlo de esta manera, se te va el avión y te pierdes, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el versículo 6, cuando Jesús, me encanta esto, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Por qué Jesús sabía que llevaba mucho tiempo así? Porque Jesús tenía lo que es el don de ciencia, el don de discernimiento. Él era lleno del Espíritu Santo y él sabía la condición de él. Y le dice la pregunta que tú y yo, ¿verdad? A lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos escuchado, ¿verdad? Y dice Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres ser sano espiritualmente? ¿Tú quieres ser sano emocionalmente? ¿Quieres un cambio en tu vida? Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. A lo mejor tú estás diciendo, Señor, yo quiero un cambio, pero no sé cómo. Quiero un cambio, pero llego tarde, no sé cómo, me siento solo, o no sé, no puedo, no sé cómo hacerle. Y Jesús le dice, mira, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús puede transformarte en esta mañana? ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? ¿Tú lo crees? ¿Verdad? ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? Si tú quieres cambiar, si tú quieres ser transformado, tú créele a Jesús en esta mañana y dile ahí conmigo, Señor, yo creo que tú eres el único que me puede cambiar. Yo creo que tú eres el único que me puede transformar. Pero díselo con un clamor desde lo más profundo de tu corazón, de tu alma, que digas, Señor, solamente tú puedes cambiarme. Dice Juan capítulo 6, dice que muchos se apartaron de Jesús porque empezó Jesús a predicar la verdad. Y cuando Jesús vio que muchos se fueron, volteó a ver a sus discípulos y le dijo a ellos, ¿también se quieren ir ustedes? Porque yo les predico la verdad, ¿también se les hace difícil para ustedes? Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo una vez le dije, Señor, tú eres el único que me puede cambiar. Tú eres el único que me puede transformar. Yo empecé a buscar
también yo empecé a buscar y yo miré maneras de cómo cambiar. Yo no podía cambiar y llega un punto en donde dije, Señor, solamente tú me puedes cambiar, y Dios me cambió. Y es hasta la fecha en donde nosotros decimos, Señor, tú eres el único que nos puede sostener. Tú eres el único que nos puede guardar de la maldad. Tú eres el único que nos puede guardar del coronavirus. Tú eres el único que nos puede guardar de la muerte. Dice un salmo, dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Señor, tú eres el único en el que yo puedo tener esperanza, en el que yo tengo salvación. Entonces, esa fe que yo tengo en Jesús, esa fe me es contada por justicia, y Dios escucha ese clamor que sale de tu corazón, que tú dices, Señor, realmente cámbiame. A lo mejor estás batallando y eres una persona mentirosa. A lo mejor eres una persona que sabe que eres, o sea, que te prestas para cosas malas y tú no quieres, y híjole, la regué otra vez, ¿verdad? Y si tú le dices, Señor, yo quiero cambiar, yo ya no quiero ser igual, el Señor te cambia. ¿Y qué dice en el versículo 9? Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Él no se quedó ya acostado, sino que él se levantó y empezó a caminar. Y yo lo que te quiero decir con eso es de que si tú quieres cambiar, es tiempo de que te levantes, que tomes tu lugar en el Señor, que tú te levantes, que camines en fe, porque tú debes tomar ahora sí tu lecho, ¿verdad? Tu cama, por decir así, ¿verdad? Digo, si lo vemos de esta manera, ¿verdad? Toma lo que es, toma la palabra de Dios, toma lo que es la palabra en la que tú descansas, porque si tú, obviamente en una cama descansamos, pero tú ahora aprende a descansar lo que es en la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Ya no descanses en tus propias fuerzas, descansa en la palabra de Dios y anda en fe. Es lo que yo le diría ahora a este paralítico. Ya fuiste sanado, ahora descansa en la palabra y camina en fe. Y dice, y era día de reposo aquel día, era un día especial. Y entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, ¿verdad? A ver, es un día entre semana, por decirlo de esta manera. Ya deja la Biblia a un lado, no necesitas la Biblia, no todo en la vida va a ser resuelto a través de la palabra de Dios. Y cuántos cristianos, ¿verdad?, no hay en estos tiempos que dicen de que bueno, lo que es de César es de César, lo que es de Dios, claro, ¿verdad? Pero muchos llegan a decir, no, la Biblia no es suficiente, la Biblia no me puede lo que es solucionar los problemas económicos que tengo, los problemas que tengo familiares, los conflictos emocionales que tengo. No. Y aquí le dicen, no te es lícito, mira, no te es permitido que lleves lo que es ahora sí, que descansas en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho eso? No, la Biblia no te va a servir. Yo me acuerdo una vez en un trabajo donde yo le dije a una persona, mira, yo lo que te puedo decir es de que cuando nosotros hablamos de principios, las personas pueden cambiar. Y me decía la persona, mira, deja tú los principios, aquí los principios no pueden cambiar y empezaba a poner pretextos, y yo decía, estás mal. ¿Sí me explico? Por eso yo aquí puse una anotación y puse aquí, nunca van a faltar cuando tú has recibido una palabra de sanidad, cuando tú te has levantado, cuando tú quieres dar un paso de fe para avanzar en el reino de Dios, nunca van a faltar las voces de aquellos que te van a desanimar, que te van a desaprobar, te van a decir, estás mal, como quiera, ¿verdad? O te van a decir, tú no puedes, pero también va a haber voces de la carne que te van a decir, mira, regresa, no echas de menos esto, ¿verdad? Van a querer despertar el apetito carnal, los deseos de la carne, para que tú vuelvas a caer en el pecado de que tú ya fuiste liberado. La carne te va lo que es a despertar. Por eso hay una palabra que se llama la concupiscencia, que son los deseos desordenados de la carne, que te van a decir, ay, es que deseo esto, es que necesito esto, y te van a dejar lo que es, te van a querer lo que es inducir nuevamente para que vuelvas a caer en el pecado. Y dice el versículo 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. En otras palabras, si tú ya fuiste sanado, o si ahora que tú estás recibiendo sanidad a distancia, ¿verdad? Tú tienes que tener siempre en cuenta que Jesús te dijo, descansa en mí, venid a mí los que estáis cansados y cargados,
y yo os haré descansar. ¿No lo dice la palabra? Entonces, si la palabra nos dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. O también dice la palabra, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando escuches voces que te quieren desacreditar, que te quieren desanimar, que te dicen lo que te estén diciendo para alejarte de Dios, tú nada más recuerda lo que dijo Jesús y tú dile ahí, ¿sabes qué? No, la palabra me dice que Jesús es mi refugio, Él es mi reposo y yo descanso en el Señor, pero tú créelo. Y yo te pregunto, ¿qué te prometió el Señor a ti? ¿Qué te prometió? ¿No te dijo el Señor que creyera todo le sería posible? Fíjate, Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, en adelante dice, Jesús le dijo al padre del endemoniado, le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho ¿se acostó a dormir? No, ¿qué dice ahí? El muchacho clamó. Y clamó no es de que, ay, bueno, Padre, ayúdame. No, él clamó, tomó todas sus fuerzas. Y yo me imagino al papá desesperado por ver a su hijo ser transformado, por ver a su hijo cambiado, ¿verdad? A lo mejor tú eres padre de familia o eres abuelito y tú quieres ver un cambio en tus hijos. A lo mejor tú quieres ver un cambio en tu cónyuge, a lo mejor quieres ver un cambio en tus padres. Entonces, no digas, ay, padrecito, ay, Diosito, que mis hijos cambien. No, clama a Dios, toma la autoridad que Dios te ha dado, clama y dile, creo. Y si tú estás batallando con la fe, tú dile, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Porque este papá, él clamó y él estaba consciente, mira, me cuesta trabajo creerlo, pero solamente tú puedes incrementar mi nivel de fe. Tú puedes hacer que mi fe crezca. ¿Y qué me dice la palabra? La palabra me dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer tu palabra? Empápate de la palabra, empápate de los evangelios, abraza las enseñanzas de Jesús, la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, por supuesto, pero más que nada yo te quiero decir una cosa, aprenda a conocer a Jesús. Estamos ahorita los miércoles dando un estudio donde estamos conociendo lo que es la Trinidad, ¿verdad? Lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un Dios. No son tres dioses, somos monoteístas, creemos en un Dios, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo te invito a que puedas a recibir también esta enseñanza. Entonces, ¿cómo se llama? Y clama a Jesús, y Jesús puede lo que es incrementar tu fe. Dice versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Entonces el espíritu inmundo no tuvo ya parte ni suerte, como luego decimos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Pero fíjense lo que dice, y el muchacho pues quedó ahí tirado y pareció como estaba muerto, y Jesús dice, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces él lo resucitó. Dios puede resucitar a los muertos que están vivos. ¿Sí me explico? Porque hay muchas personas en esto. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor son tus padres, a lo mejor es tu cónyuge, tu familia, ¿verdad? Que ellos están, aunque están vivos, pero realmente están muertos. ¿Por qué? Porque el que rechaza a Cristo está muerto espiritualmente, pero Jesús puede en esta mañana, puede lo que es darle vida eterna a la persona por la cual tú estás clamando, o a lo mejor eres tú una de las personas que necesita ser restaurado, necesita sanidad interior, necesita un toque del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el versículo 28, dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, a ver, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dijo, miren, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Subráyalo. Mentalidad del reino. La mentalidad del reino es lo que estamos viendo, seguimos viendo. La mentalidad del reino es llevar una vida de fe en oración y en ayuno, creyéndole a Dios. Entonces,
tú quieres cambiar, pero no has podido cambiar, o siempre que cambias regresas al mundo, te digo una cosa, vas a tener que tomar muy en serio la oración y el ayuno. Vas a tener que tomar muy en serio lo que es creerle a Jesús, creerle la palabra de Dios, que tu fe crezca, y tu fe va a crecer a la medida que tú te conectas a la oración y llevas una vida en ayuno. Entonces, si estás batallando, yo te invito a que te conectes a los tiempos de oración que tenemos como iglesia. Versículo 12 dice, entonces le preguntaron, si nosotros regresamos aquí a Juan 5, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Muchos te van a preguntar, a ver, ¿quién te dijo que puedes descansar en Dios? ¿Quién es el que te dijo que la vida es real, verdad? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero después le halló Jesús en el templo y le dijo, Jesús le dijo, mira, tú ya has sido sanado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo ya he recibido a Cristo, yo ya he sido sanado emocionalmente, he sido sanado espiritualmente, o he sido liberado, he recibido sanidad interior? ¿Cuántos de nosotros? Pero ahí te va, fíjate lo que dice Jesús, mira, has sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú ya tienes a Cristo, si tú ya has conocido la palabra, ¿verdad? No peques más. No vuelvas a practicar el pecado. Si tú ya has sido liberado, Romanos capítulo 6 dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿Sí me explico? La salvación no es por obras, por supuesto que no, pero si yo llevo una vida nuevamente en pecado, practicando el pecado, yo no estoy demostrando que he sido transformado, porque el que es transformado, prácticamente ya no practica más el pecado. ¿Sí me explico? Entonces Jesús dice, mira, ya no peques más. ¿Y por qué nos dice eso Jesús? ¿Por qué te dice, ya no vuelvas a hacer lo mismo? ¿Por qué dice, porque si no te puede venir una cosa peor? ¿Cuántos conocemos nosotros que han estado en Cristo, pero se han apartado y les ha ido ahora sí, como en feria, como dicen, de Guatemala, se fueron a Guatepeor? Perdón si hay alguien de Guatemala escuchando, pero es como dicen, ¿verdad? Pero es que es una realidad, te vas de mal, te vas a peor. Entonces son tiempos, escúchame bien, son tiempos donde tenemos que decidir, tomar decisiones bien firmes, o permanecemos en la palabra, luchamos ahora sí, por caminar en la palabra, nos esforzamos en la gracia de Dios por no volver a practicar el pecado, por amar la santidad de Dios, por permanecer en Jesús, ahora sí, por ser íntegros, luchar por ser íntegros, ¿verdad? Si yo no hago eso, o hago eso, ¿verdad? O la otra opción es, pues voy a regresar al mundo. Definitivamente voy a regresar al mundo. Voy a llevar una vida doble, donde le culto a mis padres o hasta incluso a mis pastores. Ay, qué bien que mi pastor no escucha, ¿verdad? Qué bueno que mi pastor ahora no está aquí al pendiente. Ni le digas a mis pastores, ¿verdad? Porque eso es una mentira del diablo que ha sembrado en muchas cabezas de los que me están escuchando en esta mañana. Qué bueno que no están los pastores presentes. ¿Por qué? Porque ahora sí hay más temor al pastor que temor a Dios. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, sabemos que Dios nos ve aunque te escondas debajo de una cama. ¿Sí me explico? El pastor nunca te va a ver debajo de tu cama, porque aparte nunca van a entrar a tu casa, a tu cuarto, pero Dios es el que te va a ver. Entonces, ¿qué temor tienes en esta mañana? ¿Qué temor hay en tu vida? ¿Tienes temor a tus pastores? ¿Tienes temor a tus padres? ¿O tienes temor a tus hermanos en Cristo? ¿O tienes temor a Dios? Porque el que tiene temor a Dios, aquí en China, en Japón, donde sea, ¿verdad? Tú vas a llevar una vida sabiendo que Dios te está viendo y va a haber temor de Dios. ¿Y cuál es el temor de Dios? Va a ser de que tú aborrezcas el pecado y vas a amar la santidad de Dios, vas a amar a Dios. Entonces, aquí seguí poniendo, puse esto, ¿cómo se llama? Llevando una vida doble, donde le oculto a mis padres o pastores quien soy realmente y sigo atado en adicciones, en pensamientos pecaminosos, en los deseos de la carne. Y lo peor de todo lo que puede suceder es de que eso me guste, ¿verdad? Tú puedes seguir viviendo eso, pero si tú sigues viviendo una vida doble, una vida en el mundo, una vida en la carne, tú vas a ser desleal a Dios. ¿Sí me explico? No puede haber lealtad a Dios. Y así como no va a haber lealtad a Dios, tampoco puede haber lealtad a tu iglesia. Eso es algo que yo he aprendido en estos 17 años en Cristo. Porque cuando tú eres leal a Dios,
Tú sabes que en la iglesia donde Dios te ha puesto vas a permanecer, vas a estar ahí en las buenas y en las malas y vas a clamar a Dios porque en la iglesia donde tú has sido puesta se predique siempre la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando vives en la carne, cuando tomas decisiones, lo que es dejándote engañar por los deseos de lo que tú quieres hacer y no lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú vas a ser desleal y en otras palabras terminas cambiándote de iglesia. ¿Por qué? Porque, no, aquí ya no me gusta y te vas a otros lugares donde te permiten hacer lo que tú quieres. Es más, ya ni te acercas, ya no quieres servir ni nada, porque no vaya a ser que los pastores nuevos me vayan a conocer y se den cuenta que soy una persona completamente deshonesta, que vivo lo que es en pecado, ¿verdad? Practicando el pecado. No, mejor no me acerco tanto, porque eso sucede también. Entonces, ¿sabes qué sucede cuando tú eres desleal con Dios? Tú mismo, tú solito te vas a terminar descalificándote. Tú mismo abandonas la fe. Tú mismo tú vas a rebelarte contra la voluntad de Dios y tú solito vas a abandonar la vida eterna y te vas a perder. ¿Sí me explico? Yo algo que he aprendido en este tiempo es de que cuando sea el arrebatamiento o cuando nosotros, si no nos toca vivir el arrebatamiento, ¿verdad? Pero yo no sé, algo en mi corazón, puede ser que yo esté equivocado, ¿verdad? Pero yo siempre digo, Señor, yo creo que sí nos va a tocar vivir cuando tú vengas por tu iglesia. Sí, porque Jesús viene pronto. Bueno, te quiero decir una cosa. ¿Sabes quién se van a quedar aquí en la tierra? En primer lugar, los que rechazaron a Jesús. Los que rechazaron a Jesús se van a quedar, no van a tener vida eterna, lo dice la palabra. Pero ¿sabes también quiénes se van a quedar? Los que y lo dice la palabra, los que creyeron en Jesús, pero eran hacedores de maldad. Los que eran hacedores de maldad, porque dice la palabra, Señor, no hemos echado fuera demonios, no hemos predicado tu palabra, en otras palabras, no hemos sanado enfermos, no hemos expulsado demonios. ¿Y qué dice Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué significa eso? Cuando tú sabes quién es Cristo, sin embargo, tú sigues viviendo una vida doble sin importarte la santidad de Dios. Y sigues amando el mundo, y la palabra dice que vas a quedar con uno mal. Y definitivamente, si tú amas las cosas del mundo, vas a quedar mal con Dios. No puedes tener una amistad con el mundo y al mismo tiempo una amistad con Dios. No, porque a uno le vas a quedar mal. Entonces, yo te quiero invitar a que tomes en serio esto y que digas, Señor, yo quiero vivir una vida en santidad. Yo me humillo delante de tu presencia y yo reconozco que te necesito. Dios no rechaza a nadie que se acerca a Él. Dios no rechaza a nadie que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, como dice Salmo 51, creo que es el versículo 17. Entonces, regresando aquí, el versículo 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Jesús nos ha cambiado, nos ha transformado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anunciar que Jesús es el que nos ha sanado, el que nos ha liberado. Y por esta causa, dice la palabra, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía cosas en el día de reposo. ¿Cuántas personas hoy en día hay que aborrecen a los cristianos, los odian? ¿Por qué? Porque no nos prestamos a la corrupción, no nos prestamos a las injusticias. ¿Y qué hacemos? Nosotros nosotros no estamos a favor del aborto, nosotros no estamos a favor de los matrimonios igualitarios, no hacemos eso. ¿Sí me explico por qué? Porque para nosotros nuestro estándar es la palabra de Dios, es la Biblia y no hay otra. Mi palabra, ¿en qué me voy a sostener? ¿En qué debe sostenerse mi vida? Se debe sostener en la roca, y la roca es Cristo, y Cristo nos ha dado la palabra de Dios para que creamos en Jesús, y la palabra de Dios nos va a limpiar, va a cambiar nuestra manera de pensar. Jesús le respondió, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba anunciando el reino. Tú y yo tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: hasta el día de hoy, nuestro Padre Celestial sigue trabajando. Nuestro Dios sigue trabajando y tú y yo debemos seguir trabajando. Versículo 18, y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y sabes que tú y yo debemos hacernos igual a Dios. ¿Sí me explico cómo? Como una vez les he dicho,
Señor, que le podamos decir, Señor, yo quiero ver las cosas como tú, yo quiero pensar como tú, yo quiero hablar como tú, yo quiero actuar como tú, yo quiero ser cada día más como tú. Por eso Juan el Bautista dice, es necesario menguar para que Él crezca. Yo me hago a un lado para que Cristo sea exaltado en mi vida. Y cuando tú haces eso, cuando tú oras eso, la gente te va a odiar más. ¿Por qué? Porque simplemente las tinieblas van a chocar siempre con lo que es con la luz. Hay un proverbio, te lo quiero leer, es el Proverbio 28, me vino ahorita a mi corazón, me estaba acordando de este versículo. Dice Proverbios 28, dice en el versículo 4, los que dejan la ley alaban a los impíos. Si tú eres cristiano, pero te vas apartando de la palabra de Dios, en otras palabras, tú vas a aplaudirle a la gente del mundo. Pero dice aquí más, los que la guardan, los que guardan la palabra de Dios, contenderán con ellos. ¿Por qué? Como dice también Juan capítulo 1, porque las tinieblas no resplandecieron, no pudieron contra la luz. ¿Sí me explico? Las tinieblas no pudieron, dice la palabra, lo dice así, dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A mí me estuve corrigiendo ahorita, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces siempre va a haber un choque muy muy fuerte entre la luz y las tinieblas. Siempre vas a chocar. Por eso nosotros chocamos con las personas que aman las cosas del mundo. Nosotros siempre vamos a chocar con las personas que están entenebrecidas, que están llenas de tinieblas. Entonces es una señal. Es una señal para nosotros ponernos a cuentas con Dios y la verdad decirle, Señor, yo quiero aprender a vivir en principios bíblicos. Yo quiero aprender a apartarme de las cosas que antes practicaba, ¿verdad? Quiero renunciar a ellas. Yo quiero llevar una vida guiada por el Espíritu de Dios, como dice en Romanos 8, ¿verdad? Vamos a orar por esto, vamos a orar. Vamos a orar, y como dice en Mateo 24 también, dice, los que perseveran serán salvos. Vamos a orar, ¿verdad? Que podamos perseverar en la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, y que amemos la voz, que amemos la luz, que amemos a Jesús y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Jesús, porque tú has venido para darnos vida eterna, y tú eres la luz, Señor, que resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ti, las tinieblas no pudieron contra ti, y creemos, Jesús, que hasta el día de hoy, Señor, los que somos llenos de la luz del Espíritu Santo, nosotros somos guiados por la voz de Dios, somos guiados y obedecemos la voz de Dios porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Yo te pido, Padre, por todos aquellos que en esta mañana están clamando por un cambio, que están clamando por ser diferentes, que están esperando, Señor, para bajar a ese estanque, Señor, para ser sanados. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedan tener un encuentro genuino contigo en esta mañana, que sus vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Tú dices en tu palabra, yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Señor, tú eres la resurrección. Tú puedes, Señor, resucitarnos. Señor, solamente tú puedes despertar al Espíritu Santo, tú puedes despertar nuestro espíritu para que el Espíritu Santo more en nosotros y podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que todos los que estamos escuchando este mensaje, que hayamos sido confrontados con la palabra, que hayamos sido, Señor, exhortados, y que podamos, Señor, renunciar a todas aquellas cosas que nos alejan de ti, que nos apartan de ti. Enamóranos de ti, cautívanos, Señor, llévanos, Señor, a este lugar donde tenemos ese encuentro contigo, Señor, que podamos abandonar todas las cosas que nos alejan de ti, las cosas que nos ataban, Señor, y si es necesario renunciar a amistades, renunciar prácticas, lo que estábamos haciendo, Señor, que lo hagamos, Señor, y todo que sea por la gloria de Dios, porque tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres la verdad, y nadie viene al Padre si no es por medio de ti, Jesús. Queremos que nos enseñes el camino, Señor. Sabemos que es tu palabra, Señor, pero queremos que seas tú quien nos siga enseñando, que nos siga
revelando a través de la palabra, Señor, lo que nosotros debemos hacer, cuál es nuestro llamado también, Señor, porque no hemos sido llamados a ser solamente oidores de la palabra, sino que también hemos sido llamados a ser hacedores de tu palabra, Señor, que podamos llevar una vida conforme a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús, que podamos perseverar en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que decidamos en esta mañana, Señor, o te seguimos a ti o no te seguimos a ti, pero tú dices en Deuteronomio, donde tú dices, por favor, decidan el camino de la vida, decidan apartarse de las cosas que nos alejan de Dios, y es lo que queremos en esta mañana, Señor. Y así como tú también le decías al hombre paralítico que fue sanado, dijiste, ya no peques más para que no te vengan cosas peores. Oramos en esta mañana, Señor, que ahora sí que aborrecemos el pecado y te amamos a ti sobre todas las cosas, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios por sus vidas y te invito nuevamente a que te puedas conectar a los tiempos de oración que tenemos, que lleves una vida de oración, que lleves una vida de ayuno. Si no sabes cómo, o escríbenos un mensaje, estamos para responderte, y aprovecha todos los días que tú tienes en estos tiempos, aprovecha todos estos tiempos que tenemos libres para buscar a Dios. Dios, dice la palabra, que Él se manifiesta a todos aquellos que le buscan. Dice la palabra, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.